Si tú tuvieras que tatuar una frase, Hay ¿qué dos. frase sería? ¿Dos? Ya, Sí, genial. una que es más cliché y yo creo que está en todos lados, los límites son mentales, pero sobre todo movimiento comienza primero en la cabeza. Oh, qué buena frase. Entonces, más allá de mi parálisis física, si uno no piensa lo que quiere hacer antes, o no tiene objetivos, o no tiene un propósito, jamás vas a hacer algo aunque tengáis todas tus capacidades físicas. Todo movimiento comienza primero en la cabeza. Hola a todos, ¿cómo están? Volvemos aquí en otro capítulo de Infelicidad. Deja de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Hoy día tengo un invitado que es amigo, también nos conocimos en las charlas TED y ha sido de las cosas buenas de haber hecho esa charla, aparte de la experiencia de haber conocido a la gente que conocí. Tiene una historia fantástica, pero más que la historia que ha vivido es la forma en que se toma la vida, la forma en que vive sus convicciones. Así que estoy muy contenta de tener aquí a Nano de María. Fernando de María, me voy a hacer como una breve presentación. Es un destacado deportista chileno de motocross, enduro, medallista de oro y plata, que eso yo no, o sea, yo sabía, pero igual, medallista de oro y plata a nivel mundial, que tenemos medallistas aquí de oro y plata. En México y Finlandia, el 2012, a los 19 años de edad, sufrió un accidente en moto, en lo que más le gusta, que lo dejó tetrapléjico a nivel C5, pero eso no fue impedimento para él y hoy día sigue realizando actividades, sigue haciendo deporte, porque ha hecho muchos deportes que él nos va a contar. Hace charlas motivacionales, tiene una empresa de eventos de deporte, una familia increíble que también tengo el gusto de conocer. Hoy día nos acompaña su polola también, así que va a estar muy entretenida la conversación. Bienvenido, Nano. Qué rico tenerte acá. Ya he estado aquí, pero ahora estamos en otra instancia. Sí, muchas gracias por la invitación y feliz de conversar contigo una vez más. Una vez más, que nos junta la vida y ojalá que nos junte siempre, porque ha sido increíble haberte conocido. ¿Cómo fue, Nano, el accidente que tuviste a los 19 años? Y esta es la primera pregunta que hago porque eso finalmente te ha dado como un contexto diferente que la gente puede que no conozca, así que para que nos conté un poco qué pasó, cómo fue el accidente que tuviste. Bueno, yo estaba corriendo el Mundial de Enduro en Talca, era el tercer día de carrera y el último. Estaba en un séptimo lugar que no era un muy buen lugar para mí, pero estaba a 3 segundos del segundo lugar. Ah, dijiste aquí igual la puedo hacer. Claro, me quedaba la última especial, o sea, quedaban los últimos 5 kilómetros de carrera y dije, ya, acá remontar con todo y así lo estaba haciendo. Empecé a remontar, pasé a 2 personas, me acuerdo, y ya cuando estaba a punto de terminar, se me resbala la rueda delantera y caigo de cabezas contra una loma. Y ahí con casco, con todo. Con casco, con cuello, con todo, por supuesto, pero iba como unos 80 kilómetros por hora y eso contra una loma se siente. No me acuerdo mucho, desperté unos 25 minutos después, con el sonido fuerte de un helicóptero, y cuando el paramédico me levanta la mano, me pide que la trate de mantener arriba y la mano se me cae, ahí caché que en el fondo era grave. ¿Pero tú estabas consciente? Al principio no, por eso te digo, tuve 25 minutos inconsciente, tuve la suerte también que estaba mi viejo ahí, no en el mismo lugar del accidente, pero muy cerca. ¿Te fue a ver a la carrera? Él me fue a ver la carrera, siempre me acompañaba, me daba los tiempos, me llevaba al Powerade, etc. Y cuando me caí, pasó el gallo que había pasado y dijo, tío, el Nano se cayó y se cayó fuerte. Entonces, yo no, esos 25 minutos después, o sea, esos 25 minutos inconscientes, y despierto con mi viejo, con todo ahí, con los paramédicos, y claro, ya cuando... Y sentía un dolor en el cuello, ya, pero no tan fuerte, como una fractura. No era invalidante el dolor. No, era un dolor como que eras un hueso, pero no era tan fuerte. Pero claro, cuando se me cae la mano, ahí caché que el tema pintaba grave. Y bueno, después llegando a la clínica, ver la cara del doctor nomás que hacía así, se venía algo complicado, que no sabíamos qué era en ese minuto, pero sabíamos que era complicado. ¿Y pensaste que era algo así de grave como era? No, jamás. La verdad que jamás pensé quedar tetrapléjico. Era algo que, por supuesto, mi mamá, sobre todo mi mamá, decía, oye, ojo, que un deporte peligroso, podéis quedar en silla de ruedas. Pero uno nunca piensa que le va a pasar a uno. Nunca, jamás. Nunca.
Y tampoco pensé en ese momento, cuando sentía este dolor o cuando se me cayó la mano, de que esto era algo permanente y tan grave. Así que... Y cuando te dieron la noticia, o sea, ¿cuándo te dijeron? ¿En qué momento te dijeron, Nano, esto está pasando? Mira, yo llegué, me operaron, bueno, obviamente llegué, exámenes, bla, 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 pero me operaron el mismo día para sacar todas las vértebras que se habían roto y poner una placa para fijar el cuello. Y ahí ya se sabía algo, se sabía que era grave y me iban a dejar en coma inducido 3 días para operarme 3 días después. No te habían dicho nada todavía. No, pero a mis viejos era algo grave. Pero había que esperar un poco más porque cuando suceden este tipo de lesiones, la médula se inflama. Entonces, la lesión puede agravarse aún más. Entonces, bueno, desperté, me operaron la segunda operación y como 5 días después llega el doctor y me dice, oye, tenés tetraplegia C5 nivel completa. ¿Qué significa que sea completa? Que toda la médula se cortó. O sea, no queda ningún cable. Ningún hilito así. Nada. Pero yo también le pregunté, pues le dije, oye, ¿qué es tetraplegia C5? No tengo idea de lo que es. Y bueno, ahí fue como básicamente no vaya a poder hacer nada, vaya a tener que casi estar en una cama postrado, no vaya a poder estudiar, no vaya a poder pololear, no vaya a poder hacer nada. O sea, tu vida cambió así radicalmente. Fue muy, o sea, siempre se critica a los doctores de ser brutales en la forma de decirlo, o estuvo bien. No, fue categórico, no sé si brutal es la palabra, pero fue categórico. Me dijo, no vaya a poder hacer todas estas cosas. Yo no defiendo para nada la forma de hacerlo porque en el fondo me cerró todas las puertas de una y me dijo que no a un montón de cosas que hoy día que estoy haciendo, ¿cachai? Entonces creo que la forma no es la correcta, no en mi caso, sino que también con la experiencia de mi hermano también fueron muy, muy duros. Y bueno, es lo que hablaba, tuve una charla hace poquito, la semana pasada, a doctores, a kinesiólogos, y les tiré el palo nomás. Les dije, ¿le dijiste? Sí, pues, oye. Atinen. Sí, atinen, claro, ¿cachai? Porque te tiran demasiado para abajo, ¿cachai? Aunque yo sé que se tienen que aunque igual eso mismo también te hizo como te desafió, pero hay gente que lo puede hundir. ¿A ti te desafió? A mí me desafió, sí. A mí fue cuando me dijeron tetraplegia C5 y me contaron todo lo que te acabo de decir. Yo dije, vamos a ver si esto está a ver si están así. Y me acuerdo que lo dije, se lo dije a todos los que estaban ahí, a mi hermano, a mi viejo y al doctor. Le dije, vamos a ver qué onda. Oye, ¿qué parte de ti murió en este accidente? O sea, yo sé, claramente fuiste una persona diferente, pero si tuvieras que decir como qué parte murió y qué parte nació. Bueno, yo te diría que no murió ninguna parte de mí. Obviamente mi físico cambió y todas las limitaciones que la silla y la tetraplegia conlleva dejaron atrás un Nano que quizá era full enfocado en el deporte y eso ya no lo podía hacer de la manera que lo hacía. Así que yo creo que esa parte como que murió. Pero la esencia y el Nano antes y después del accidente sigue siendo el mismo. Y en este accidente nació un Nano más pensante, más estudioso. Yo era 0 estudios, no estudiaba nada, repetí un año. ¿Más estudioso? Sí, pues. ¿Después del accidente? Sí, pues. ¿Por qué? Porque antes estaba dedicado a las motos eran lo mío, yo me iba a ir a Estados Unidos a dedicarme a las motos, iba a estudiar una carrera en Estados Unidos, pero una carrera piola. ¿Y qué estudiabas ahí? ¿Ah? ¿Y qué estudiaste? O sea, después estudié ingeniería comercial, es que yo justo me caí cuando salí del colegio. Ah, perfecto, ya. Entonces, te digo estudioso porque antes no estudiaba nada y dije, ¿qué hago ahora? Tenía que entrar a estudiar, entré a estudiar ingeniería comercial. Muchas de las cosas matemáticas no las sabías porque matemáticas es algo como acumulativo, así que me tuve que volver estudioso y bueno, eso me abrió las puertas. No solo me fue súper bien, me fue súper bien en la U, salí con promedio 6.2. Ah, seco. Sí, de los 4 mejores de la carrera. Así que me ayudó a pensar un poquito más. Qué bacán. A pensar un poquito más porque antes no lo hacía, pensaba en moto, ¿no? Y con el accidente ya te hizo estudiar, pero ¿cómo fue toda la parte de la rehabilitación? Porque tenía que
o sea, tú mejoraste. O sea, Sí. y sigues mejorando o ya no mejoras más. No, mira, te cuento. Las lesiones medulares, sobre todo tan altas, es súper importante hacer una kinesiología intensiva dentro del primer año. Porque dentro del primer año tenéis la posibilidad, aunque es muy remota, de que se hagan algunas conexiones neuronales a nivel de médula. Después de eso se forma un callo, igual que en toda la herida, y es difícil que en el fondo algo se vuelva a conectar. ¿Y esas conexiones se pueden ver o son niveles microscópicas? Esto es ignorancia. Sí, a través de resonancia magnética bien detallada se pueden ver el hilo, claro. ¿Y se te hizo algún hilo? No se hizo nada, pero sí recuperé, o sea, yo hice una rehabilitación. Mi proceso fue 3 semanas en la UTI, en la clínica Las Condes, después me fui al Hospital del Trabajador 3 meses, ahí empecé a moverme, me querían dejar más tiempo en el hospital y yo lo único que quería era irme y logramos irnos bajo nuestra responsabilidad. Y después fue 6 a 7 meses yendo todos los días a Viña, 4 horas de terapia todos los días. ¿En Viña? Sí. ¿Y por qué en Viña? ¿Allá estaba lo mejor que había? Sí, porque bueno, cuando yo me caí, mis viejos hicieron la pega de preguntarle a personas que habían quedado tetraplégicas antes qué es lo que hicieron. En un principio querían irse para afuera mis papás, pero hablaron con Álvaro Silverstein y Javier Ursúa, que eran personas que habían estado en Viña y también habían estado afuera, y dijeron, oye, el gallo de Viña es seco, está ahí en tu país, está ahí cerca de tu casa, o sea, ándate a Viña. Oye, Enano, perdón si es que escuchan un ruido. Mira, la vez pasada, en el podcast pasado, sonaban los perros. Ahora hay un vecino que está con la sierra. Pero hay que tener flexibilidad en la vida, así que sigamos. ¿Hay momentos en los que te pilles diciendo como, ojalá nunca me hubiese pasado esto hoy en día? ¿O ya es algo que tenías asumido? No, es algo que está asumido hace mucho tiempo. Obviamente, si tú me preguntas a mí, ¿retrocedería el tiempo atrás? Claramente te diría que sí. O sea, obviamente. Pero es algo que está asumido totalmente. Toma tiempo, por supuesto. A mí me tomó, si bien me recuperé súper rápido y empecé a manejar y todas las cosas, mentalmente yo creo que estuve 2 años que estuve medio tocado. Sí, y no lo manifestaba o no lo manifesté, y ahí fue cuando decidí tomar un psicólogo para limpiar la Recién cabeza. a los 2 años. Sí, pero lo que pasa es que cuando... Yo me acuerdo de tu psicóloga de la charla. Pues eso. Tuve una muy mala experiencia con la Sí. psicóloga. Entonces tuve una psicóloga muy mala a mi gusto en el hospital, y eso no sé si me traumó, pero me marcó. Y ahí tomé a un psicólogo que andaba en silla de ruedas también. Entonces, es totalmente distinto tener un psicólogo que tenga todas sus capacidades físicas a un gallo que realmente logre empatizar. Esté viviendo lo mismo, ¿cachai? Y tomé 6 sesiones Listo. online y bueno, me cambió el switch. Y te cambió el switch. Sí, me cambió el switch. Y 2 años después del accidente. Sí, 2 o 3 años después del accidente, sí. Fue harto tiempo después, la verdad. Y yo sé que, o sea, dijiste ahora recién como nunca, si pudiera retroceder el tiempo, lo retrocedería, pero no me estoy lamentando constantemente en lo que estoy. Pero si pudieras recuperar solo una función de tu cuerpo por 24 horas, de todas las que perdiste en el fondo. Son muchas las que perdí, pero lo primero que haría es recuperar la movilidad de los dedos. Esa es o sea, si te hacen elegir una, ya elige una, los dedos sería tu... Sí, porque me permite agarrar cosas, poder ser mucho más independiente, ¿cachai? Entonces, bueno, no sé si es por 24 horas, claro, quizás me ponga a correr, pues, pero si es algo definitivo, así como los dedos al toque, sí. Sí, pues. Sí, me pasa con eso que yo siempre lo hablo mucho en el libro, del tema de que damos todo por sentado. Damos todo por sentado. O sea, tú decís, cacha, estás diciendo, yo me encantaría volver a recuperar, mover los dedos, algo que uno no valora, y no solamente ya, quizás valorar los dedos es difícil, pero puta, hay tantas cosas que uno puede valorar en la vida y que da por sentado, que tu mamá esté viva, que te despiertes sin ningún dolor, que, no sé,
hay gente que muere con dolores de jaqueca que son invalidantes y en verdad no tengo nada. Uno siempre da todo por sentado y que puedo caminar para allá y que puedo manejar esto y que puedo hacer esto otro. Y de repente puede pasar algo que ¡pum! Sí, pues yo siempre lo digo, uno nunca sabe cuándo se va a ir el ser querido o te va a pasar algo. Y yo siempre, bueno, yo tengo un dolor fuerte en la espalda y siempre cuando tengo estos días, mañana, que me toca levantarme con un dolor fuerte, pienso cuando estaba en el hospital lleno de cables, sin poder moverme, y digo, compadre, hay alguien mucho peor que tú, así que levántate nomás, y eso me da como el impulso para levantarme con un dolor de mierda. Ya, hablemos de un poco de ese dolor de mierda porque a mí me tiene muy molesta. O sea, desde que te conozco, que fue el año pasado, ¿cierto? Sí. El año pasado, tú me contaste que tenías un dolor que da rabia porque que no sintáis en el fondo nada ahí, sientas solamente dolor, es injusto, o sea, por decirlo bajo, y un dolor que no te lo puedes sacar. Sí, ¿Qué es? Entonces, ¿saben lo que es, al menos? No, nadie sabe lo que es cuando uno tiene... Porque cuando te amputan una pierna, existen esos como dolores fantasmas. Claro. Es más o menos lo mismo. Cuando te cortan algo, o un brazo, o una pierna, te da el dolor fantasma que se llama dolor neuropático. Y acá pasa lo mismo, pero a nivel mucho más heavy, porque te cortaste la médula, lo central de tu cuerpo. Entonces, el dolor a mí se me manifiesta en la espalda y en el poto, pero ese dolor puede ser provocado por un nervio que esté haciendo corticircuito en cualquier otro lado, en la cabeza. Y por eso fue el tratamiento que me hice ahora, ¿cierto? El lunes, la operación, que fue el bloqueo de corticoides, porque sí tenía discopatía, sí tenía alguna inflamación en la columna, pero también la ketamina, que hace que estos dolores neuropáticos y el nivel de umbral del dolor baje, porque puede estar también eso afectado. O sea, yo puedo tener un umbral del dolor que de repente está muy alterado y claro, me toca y me duele, pero no funcionó. Así que hay que seguir buscando. Porque puede ser que te invento, el problema esté en el hombro y tienen que encontrar hasta dónde hay un problema. No, yo creo que generalmente el problema está en la médula, ¿ya? Pero como está cortada, hace corticircuito, ¿cachai? Entonces ya ahora, y para eso hay medicamentos que son la pregabalina, que funciona, pero no tan bien. Y ya para descartar eso hay que hacer algo mucho más invasivo, que es, no sé, ponerse pinchazos de anestésico, ¿cómo se llama el anestésico? Lidocaína. No, el fuerte. La morfina, ponerse morfina cada cierto tiempo, o ponerse un dispositivo en la médula. ¿Por qué no lo así? Porque ponerse morfina todos los días, imagínate, yo prefiero, todavía no llegamos a ese punto. Creo que puedo soportar un poco más de dolor, porque es como estar drogado todo el día, imagínate. Y lo único bueno que tengo hasta ahora es la cabeza. ¿Cachai? Obvio. Entonces, no, pero que quizás es un nivel de morfina que solo actúa en el dolor. Puede ser. Bueno, veamos, y quizás también más adelante puede pasar eso. Oye, Nano, ¿te permites llorar? ¿Cuál fue la última vez que lloraste? Uy, no lloro mucho, yo, la verdad. No, yo lloro de emoción, sobre todo con los animales. Cuando a un animal le pasa algo o hace cosas por el estilo, lloro así heavy. Pero es de emoción, ¿no? Generalmente no he llorado últimamente, pero sí me acuerdo cuando estuve en el Hospital del Trabajador, que ya llevaba 3 meses encerrado, dije no quiero que nadie me venga a ver, y ahí lloré 2 o 3 horas y boté toda la mierda. Y ahí fue cuando dije, oye, acá hay 2 opciones. Una es irte a la mierda, o la otra es darle con todo y salir adelante. Y claro, no había dónde perderse y tomé la segunda opción. Y con todo esto, con esta decisión que tomaste de esta segunda opción de darle con todo, ¿te pone presión como la admiración que siente el resto por ti? Porque me imagino que en todas partes hay mucha admiración. Yo la primera vez que te conocí me acuerdo,
les voy a contar una infidencia. Todos los que hacíamos la charla TED dijeron, juntémonos en un bar. Y yo llegué primera. Y el nano llegó segundo. Y no había nadie más. Y yo me puse nerviosa porque era la primera vez que estaba con alguien como con silla de ruedas y habían peldaños. Y mira, yo un atado de nervios. Y este hombre un relajo con pata. Como, ay, flaco, ayúdame. Siempre hay alguien que me ayuda. Yo como que me causó una admiración profunda y yo dije... Yo de verdad no sé de qué me quejo. Yo creo que a mucha gente le pasa lo mismo. ¿Tú sientes eso? ¿Te sientes cómodo con eso? ¿Es una presión para ti? No es para nada una presión. La verdad que el cariño de la gente, más allá de admiración, porque yo siempre digo que uno, claro, dice, este gallo se cagó, qué terrible lo que tiene. Pero también hay que vivirlo y las cosas... Obviamente son difíciles, son complicadas. Tener una tetraplegia, vivir en una silla de ruedas sin poder mover el 85% de tu cuerpo es terrible. Pero uno se adapta, Mane. Uno va viviendo el proceso, se va adaptando y aprende a vivir con las herramientas que tiene. Y en ese sentido yo le he tratado de sacar el mayor provecho a lo que tengo bueno físicamente y sobre todo a mi cabeza. Y como te digo, creo que hay que vivirlo porque de repente se ve más terrible de lo que es. Como te digo, la gente o las personas se adaptan. Pero no siento ningún tipo de presión por nadie. Y la verdad que la gente que me sigue ahí en las redes sociales es súper buena onda y cuando salimos... ¿Cuántos seguidores ya tenés? En total 1,5 millones. Cáchamo. 1,5, 1,2 en Instagram y bueno, cada vez que salimos ahí nos saluda alguien y son súper buena onda, así que bien. Qué bacán. Y tienes una familia preciosa que tengo, como les conté, tengo el gusto de conocer. El que no tuve el gusto de conocer fue tu hermano Pablo. No. Que me han hablado, porque no sé por qué he dicho que voy a tener este podcast y hay gente que lo conoce como, sí, perfecto, Pablo no sé cuánto, Pablo de María. Yo, sí, el hermano. Que me han dicho, ahora hice el podcast con la Katy Rus, que ella tiene una hija con fibrosis quística. ¿Ya? Recién, hicimos el podcast recién. Y ella me dijo, ¿sabes lo que me dijo? Le dije, ahora viene Nano de María, que heavy, porque hoy día ya existe el remedio para la fibrosis quística. Ya, no sabía. $30,000 mensuales, pero existe, ¿ya? Son 30 millones que a ella le dijeron, a su hija le dijeron, ¿sabes qué? Necesitaba a los 10 años doble trasplante de pulmón, a los 10 años más. O sea, era el peor nivel, aparte. Pero apareció un remedio. Y teníamos un súper buen seguro catastrófico, entonces todo fue funcionando. Y le dije, qué heavy, porque piensa que el hermano de la persona que va a venir a grabar después no tuvo esa misma suerte. O imagínate la importancia de que las cosas vayan evolucionando. Sí. Y ella, ¿sabes lo que me dijo tu hermano? Dijo, yo tengo entendido que ese hombre se la gozó toda. Eso es lo que me dijeron. Sí, Pablo, bueno, igual que el caso de la hija de esta persona que en el fondo, qué bueno que esté el medicamento porque es una enfermedad bien culiada. Pablo le dijeron que iba a vivir hasta los 7, hasta los 14, hasta los 18 y Pablo vivió 30 años, la verdad que increíble. El último año quizás fue medio malo, pero carreteó, pololeó, huevió, se mandó cagada, estudió, o sea, yo siempre... La hizo todas. Y yo siempre, bueno, y él la verdad que es como una fuente de admiración también y fue un motor importante para que yo saliera adelante porque lo veía como un referente, lo sigo viendo. ¿Y el mismo año que él estuvo mal, te pasó este accidente o fue...? Yo me caí y a los 8 meses se murió Pablo. Sí, fue una bomba atómica para toda la familia, sobre todo para mis viejos, pero ¿Y esos 8 meses que tuviste enfermo, le estuvo muy mal? Yo te diría que... ¿O estuvo contigo en el proceso? No, sí estuvo. Alcanzó a estar, yo te diría que 4 o 5 meses conmigo. Él ya bien cagado de salud, con oxígeno, me ayudaba a subir al auto igual. Él
con una enfermedad que cada día que pasa es un día menos. Estudió ingeniería comercial en la Católica. O sea, lo que te quiero decir, que era un gallo, aparte de súper choro, era súper choro en todos los aspectos, porque un gallo que dice, oye, me voy a morir en 2 años más, me dedico a huear, ¿cachai? O me dedico a hacer otras cosas, ¿para qué voy a estudiar? Él no, era en todo sentido muy, muy, muy bueno, un hermano increíble, no solamente conmigo, sino que con sus otros 3 hermanos. Y bueno, los últimos 3 meses no se vacunó contra la influenza, le dio influenza y cagó. Así que es un poco la historia de Pablo. Pero para ti fue un apoyo gigantesco y un referente hasta el día de hoy. Es un referente hasta el día de hoy, pues nunca lo escuché quejarse en los 30 años, que nunca, y tenía que pasar... ¿Kinesiología? No, kinesiología todos los días, hospitalizado 2 meses, cada 6 meses en la clínica, tener que cuidarse mucho más de lo que se cuida una persona normal, pero aún así, y eso fue mi viejo fue como, oye, acá hay 2 opciones, o lo encapsulamos, lo ponemos en una burbuja, cosa que no le pase nada, o lo hacemos vivir. Y Pablo, aparte de lo que te acabo de contar, esquiaba en agua, esquiaba en nieve, andaba en moto, o sea, hacía una vida prácticamente normal, obviamente con quizás algunas limitaciones, pero en el momento que estuvo bien, es decir, sus 25 años, 26 años, siempre aprovechó al máximo la vida y después claramente la enfermedad fue avanzando y bueno, cada vez sus posibilidades de disfrutar la vida eran menores, claro. ¿Y tu papá? Qué atroz, porque yo ahora tengo 3 niños y él me dice, no, uno de esos no sale, pasa algo a uno de los míos, yo creo que me tiene que ir a buscar debajo del puente. Y en 2 años, en 8 meses, perder a un hijo y que otro tenga un accidente de esta gravedad y que sigan juntos, felices y enamorados. Sí, bueno. ¿Cómo, te dicen cómo lo hicieron? Es heavy porque la mayoría cuando pasa este tipo de cosas, los papás se separan. Sí, po. Se separan y acá tocó doble. Porque generalmente hay distintos puntos de vista de cómo hacer las cosas, o uno le echa la culpa al otro. En este caso no sé cuál es la respuesta a que esto haya estado, que sigan juntos, pero sí sé que somos una familia muy chica, muy afiatada, muy complementaria. Mi mamá es muy de piel, cercanía, y mi papá es muy de hacer cosas, de vamos para adelante, entonces se complementan muy bien. Yo creo que ambos, pero sobre todo mi mamá lo pasó muy mal los primeros 8 meses del accidente, lloraba, escuchaba llorar todos los días, dopada con clonazepam hasta la madre, porque es heavy, ¿cachai? Y además que sobre todo al principio... ¿Y cómo lo hace tu mamá para estar contigo y con todo lo que necesitaba y con tu hermano? Es que yo justo yo ya no estaba en la clínica. Ah, ya. Entonces, cuando le pasó esto a Pablo, o sea, yo salí y él entró. Y ahí pudimos, obviamente, acompañarlo. Igual mi mamá, Pablo es medio hermano mío, o sea, es parte papá nomás, pero obviamente mi mamá lo quería como un hijo más, ¿cachai? Se nos tocó duro, la verdad que el 2012 fue un año de mierda, además que también murió la mamá de mi mamá ese mismo ¿Tu abuela? año. Mi abuela. No, tu mamá sí. Sí, no, estaba... Y tienen una alegría hoy en día, admirable, tenéis buenos referentes, Sí, tengo una... Y siempre lo agradecí en tus redes sociales, Sí. siempre estás diciendo la mejor mamá, el mejor papá, la mejor... Así como que eres agradecido, sabes lo que tienes. Tengo suerte de tener los papás que tengo de todas maneras. La verdad que con otros papás quizá yo no estaría acá. Oye, y con la muerte de Pablo y con lo cerca que estuviste de la muerte, ¿cuál es tu relación con la muerte? ¿Tenís miedo? No tengo ninguna relación con la muerte, o sea, claramente la tuve muy cercana, pero no pienso en la muerte, si tú me preguntáis a mí, la verdad que no es un tema para mí, claramente no me quiero morir,
Pero si llega algo que tenga que pasar, bueno, es así. Yo soy de la idea que las cosas obviamente pasan porque de repente uno corre más riesgo que otro, pero también creo harto en el destino. Creo que las cosas de repente son por algo, ¿cachai? Entonces, Totalmente. ¿Crees que, o sea, porque yo te iba a hacer esa pregunta, después la saqué, pero esas cosas como todo pasa por algo, ¿era una frase que te carga o te cargaba o te hace sentido? bueno, no sé si todo pasa por algo, pero sí creo que tenemos, que hay algo mayor a nosotros, más allá de nuestras decisiones, que también se ve reflejado en lo que hacemos. O sea, No, creo que hay algo más grande que nuestras decisiones en todo esto. Y lo que sí sé, que bueno, no sé si todo pasa por algo, pero si te pasa algo, claramente tenía opciones de abrir otras puertas que antes nunca hubiese abierto. O cerrarlas todas e irte a la B, que tú tomaste la otra opción, en el Sí. fondo de abrirte camino. Ahora pasando como al tema de la felicidad, que es mi tema, y se lo pregunto a todos los invitados, ¿qué es para ti la felicidad? La felicidad es vivir en calma, vivir en calma, sobre todo creo que es súper importante tener una calma de relación, de amigos, Financiera, económica. O sea, creo que eso es súper importante. Qué increíble, hoy día me han dicho varios que está mucho más relacionado con la calma que como con la euforia o la alegría, en el fondo. No, todo el rato. Yo creo que la calma te da esa tranquilidad que después se transforma en felicidad. O sea, poder disfrutar de los tuyos, poder salir con tu perro al parque, no sé, irte de viaje. Son cosas que te dan felicidad, pero yo creo que la felicidad no está en cosas pequeñas o en distintos hitos, ¿cierto? O pics de felicidad, sino que la felicidad es mucho más de núcleo y tiene que ser algo que sea constante en el sentido de tener calma. Y por eso creo que la calma es lo más importante que hay para poder lograr la felicidad. Y que la vida vale la pena vivirla con lo bueno y con lo malo. Y eso la calma ayuda mucho. Nano, ¿te acuerdas del primer momento desde el accidente en que dijiste puedo volver a vivir bien? Como que te diste esperanza a ti mismo y dijiste con lo malo, así con lo que hablamos recién, con lo malo yo igual. Sí. Bueno, cuando llegó el doctor y le dije vamos a ver, fue algo que yo creo que fue como más de lo testarudo que yo soy y me lo tomé como un reto. Como un desafío, claro. Claro, pero cuando realmente supe que esto era vivible fue cuando Álvaro Silverstein fue a verme al hospital, llegó solo con su polola, le pregunté preguntas, me respondió, ya, después... Álvaro Silverstein era tu terapeuta. No, Álvaro Silverstein es una persona que se cayó en silla de ruedas antes que yo. Ya, perfecto. Y siempre nosotros nos ayudamos, así como yo he ido a ver a un montón de personas que recién quedan tetrapléjicas. Vaya. Sí, claro. Hoy cuando me escriben y, oye, me pasó esto, yo voy a ver a las personas para contarles, para que vean que esto es posible, porque a mí me ayudó mucho ver a Álvaro, ver a Javier llegando, manejando, fumando. Me acuerdo Javier Ursúa fumando. Dije, oye, esto se puede hacer una silla de ruedas, pero podéis vivir igual. Y ahí fue cuando dijiste... Yo dije mucho antes que le iba a hacer igual, pero ahí fue cuando yo dije, ok, lo que dije antes es posible, porque antes era algo como imposible, ¿cachai? Tu convicción solamente para llevarla contra el doctor. Para llevarla contra, y era algo que no tenía referentes, ¿cachai? Entonces cuando vi a estos dos referentes fue algo que la verdad me sacó o me abrió el camino mucho más de lo que cualquier cosa me podría haber ayudado. ¿En algún momento pensaste como no quiero seguir? ¿Fue alguna vez como que te echaste bajo o tuviste la cabeza...? No, yo diría que a los 3 meses, cuando tuve este llanto de 2 o 3 horas, ya, ahí fue como mi momento de explosión.
pero después no, nunca más, nunca más, Nunca más. nunca más, no. O sea, yo lo he dicho, ¿me entendí? O sea, no quiero seguir, no la muerte, pero hay veces que digo, no quiero más, como... No, bueno, yo claramente digo, ya estoy chato del dolor de espalda. La silla en sí y mi tetraplegia no es un tema. El dolor de espalda. Eso ya es pasado y no tiene ninguna lógica para mí y para mi viejo y para mi mamá, yo creo que tampoco. El dolor de espalda es un dolor que de 8 a 10, o sea, de 0 a 10 generalmente es 8, y que muchas veces es más discapacitante que mi tetraplegia. Entonces, claramente he dicho, no sé, el martes dije, bueno, no quiero más. O sea, he hecho todo, he sacado la mierda, me he hecho un montón de terapia, no siento nada de cuello abajo. Y además, lo que siento es dolor, weón, puta, para un poco, ¿cachai? Sí, dame una mano. Claro, dame una mano, weón, por favor, ¿cachai? Entonces uno de repente, o yo digo, bueno, estoy chato, pero no digo voy a abandonar esta cuestión. Nunca. Digo estoy chato, pero Qué garra. pero vamos a seguir dándole hasta que encontremos algo. También, cuando te veo en silla no siento nada para abajo, ¿y cómo le explicas? Porque al final el placer para las personas generalmente es solo físico. Digo, el placer de hacer deporte, de estar va muy relacionado con lo físico. ¿Tú cómo te relacionas con el placer en general? ¿Te gusta comer? Porque es el placer hedónico, que es como no es el antítesis, o sea, la felicidad de la que tú estás hablando, de la calma, de la constancia en el tiempo, de que puedo estar llorando y ser feliz igual, ese es como la eudemonía que tiene que ver con como decir, oye, con lo bueno y con lo malo yo logro ser feliz. Pero también está el placer hedónico, que son los que buscan el placer, Yeah. en comer algo rico, en todos los placeres que te trae la vida y que pasan, son chispazos de dopamina que pasan. ¿Cómo es tu relación con el placer? ¿Con qué siento placer o cuál es la relación con el placer? No. ¿Cuál es la relación con el placer? Me imagino que cuando comís algo rico te encanta. Sí. O sea, obviamente, claro, me gusta comer algo rico. Me gusta hacer mucho deporte también. Eso o sea, si bien la sufro al principio, después uno se va con más energía. Todos la sufrimos. Sí. Bueno, eso es lo bueno que tiene el gimnasio. Pero en general, es que no entendí bien la pregunta, pero disfruto mucho, no sé, acostarme temprano con la Fran, ver una serie, comer algo rico, weón, y maravilloso, tapadito, calentito. Claro, se nota que ya estamos viejos. ¡Qué pero- atroz! ¿Cuántos años tenés? 32. 32. Sí, pero es algo que a ambos nos gusta. Entonces, está el placer, claro, está en esos Pequeñas cosas. gustitos que uno se da, el chocolate, el distintas cosas. Pero sí, eso me da placer. No sé si te respondí la pregunta. Sí, porque no la entendí. me respondiste perfecto. Era para entender un poco tu relación con el placer hedónico, que también es muy importante. Y la felicidad en general viene mucho de la mano con las relaciones, que ya hablamos de tu mamá, de tu hermano Pablo, y también mucho que ver con el amor. Y ahora estás pololeando, la Fran está aquí. No sabía que iba a estar acá en todo caso, pero yo ya te vengo siguiendo hace rato y me encanta verte contento. ¿Pensaste alguna vez que no ibas a poder como vivir el amor de la manera que tú querías vivirlo? ¿O siempre? No. Esta pregunta te la hago porque yo ya sabía la respuesta, pero porque algo me habíais contado, pero en el fondo nunca he tenido un problema que por estar así no ibas a encontrar el amor. No, yo creo que siempre fui muy seguro de mí mismo. Sí. Tuve también, creo que, la suerte de que cuando yo me caí estaba pololeando. Y eso obviamente me llevó a poder explorar, ¿cierto?, junto a la polola de ese entonces, este nuevo cuerpo, que es bastante más difícil cuando tenéis que hacerlo con una persona totalmente nueva. ¿Cachai? Entonces creo que eso fue súper importante. Pero no, yo la verdad que después terminé con esa polola y sí quise como ver qué onda y por ahí me puse a pololear como si de vez en un año.
No, de hecho, la silla, esto es chistoso, pero la silla, yo creo que me iba... Te da un sex appeal. Me daba mejor con la silla que sin la silla. Sí, y no broma. Pero no, nunca tuve ese complejo. La verdad que yo creo que cuando uno cuando uno conversa esta cosa y tenía una polola nueva, uno conversa las cosas y les dice qué cosas, por ejemplo, a mí yo no siento nada cuando están las relaciones sexuales, pero sí me gusta otro tipo de cosas, ¿cachai? Como en la película que el amigo... No, sé eso es mentira. ¿Ah, eso es mentira? Eso es mentira. ¿La oreja? Sí. Ah, ya. Sí, no, el tema de la oreja no, o sea, uno tiene zona erógena en la oreja, Sí, pero que las tiene, no es que me toquen la oreja y es Tú, como claro, no. No, pero hay otras cosas que en el fondo sí disfruto y eso se conversa y se hace nomás. Y funciona perfecto. Bueno, te iba a preguntar cómo es amar desde la silla y qué cosas cambian y qué cosas no, porque claro, quizá tienes que tener una persona que te esté cuidando más, que te quiera como pasarte las llaves o pasarte... Yo me acuerdo que cuando nos conocimos en ese mismo bar, me dijiste, Vane, sácame el tarrito de atrás, pídeme un mojito, mételo para acá y pónmelo en la mano. Y yo como, bueno, tú estás viviendo un hombre resuelto, pero del todo. ¿Para amar lo mismo? Sí, yo creo que sí, o sea, no es que yo crea que sí, claramente sí. Creo que, como te dije, las cosas se conversan, uno entiende que, y no solamente para el placer o para para la vida. Es para todo. O sea, yo soy mucho más de buscar la solución al problema que estar quejándose. Y en mi charla TED y en las charlas que estoy haciendo actualmente, el mensaje es ese también, o sea, oye, sí, no te enfoques en las cosas que no podías hacer y enfócate en las cosas que sí, porque en las cosas que ya no podía hacer o lamentar las cosas que no podía hacer, no vas a sacar nada bueno de eso, ¿cachai? Oye, ¿qué es lo más bonito que te ha enseñado tu polola de ti mismo? ¿Qué me ha enseñado? Buena pregunta. ¿Qué me ha enseñado mi polola? De mí mismo. ¿Que tú no habías visto quizá? Te estoy poniendo en aprieto. No sé. Es una buena pregunta que no sé si tengo la respuesta ahora, Mane. No importa, tranquilo, da lo mismo. Y para ya ir terminando, si tú tuvieras que tatuar una frase que resumiera tu vida y que sea algo como el mensaje que tú estás dando y el que no quieres nunca olvidar, ¿qué frase sería? ¿Dos? Ya, sí, genial. Una que es más cliché y yo creo que está en todos lados, los límites son mentales, pero sobre todo movimiento comienza primero en la cabeza. Oh, qué buena frase. Entonces, más allá de mi parálisis física, si uno no piensa lo que quiere hacer antes, o no tiene objetivos, o no tiene un propósito, jamás vas a hacer algo aunque tengáis todas tus capacidades físicas. Todo movimiento comienza primero en la cabeza. Qué buena frase, me encantó. Con esta frase vamos a terminar este podcast que hablamos de resiliencia, de felicidad, de lo importante de tus vínculos, de las personas que te acompañan, que están contigo en la vida, y no solamente para que te cuiden o se preocupen por ti, tú también preocuparte del resto. Como siempre, cada vez que hablo contigo me dan ganas de disfrutar más la vida, de agradecer más las cosas y hacer más cosas. Admiro profundamente a tu familia y a ti, así que muchas gracias, Nano, por haber estado conmigo aquí hoy. Gracias a ti, Mane, por la invitación y espero que se vengan más. Pero de todas maneras, así que vamos a hacer ahí algo en conjunto. Un beso grande a todos y nos vemos en el próximo capítulo.